almacenamiento. Y después usamos el cross validation para ver. Recuerden, eso nos ayuda a evitar que esté un sobreajuste, ¿verdad? Una sobreestimada en el modelo. Entonces, y al final usamos, bueno, que false y nos da esas métricas, ¿verdad? Que decíamos que un 90%, que era pues muy bueno, ¿verdad? Y con otras métricas que era el FPR y el FNR, False Positive Ratio y el False Negative Ratio. Y bueno, finalmente por la parte de predicción, poniendo de acuerdo a la votación que tenía que poníamos recordando ustedes que poníamos esa entrada, que serían los datos nuevos, ¿verdad? Los datos nuevos del, de, de la votación. Y entonces, bueno, predecíamos y de acuerdo a nos daba demócrata o republicano. Algunas ventajas y desventajas de este método de clasificador bayesiano. Bueno, sobre todo que, bueno, una de las ventajas o fortalezas, digamos, de este método es que puede manejar pues tanto variables continuas como categóricas. No, digamos que no es muy, el cómputo, el costo computacional no es muy alto de entrenar. Solamente recuerden que se basa en el cálculo esto de las probabilidades. Es bueno para clasificar. Y, por ejemplo, como lo decíamos, lo de las palabras, ¿no? Cuando documentos que contengan ciertas palabras, pues es bueno clasificar, buen clasificador. No hay que ajustar los hiperparámetros como lo hicimos en el KNN, por ejemplo. Bueno, hay que ajustar primero esos hiperparámetros, aquí no es necesario. Y bueno, recuerden que nos da la salida, o sea, el método calcula probabilidades, entonces nos dice qué probabilidad hay que el nuevo dato pertenezca a tal clase, ¿verdad? Recuerden que tenemos las probabilidades a priori y las a posteriori, que son las que nos calcula el método. También algo importante es que o sea, si hay datos que falten, no nos da conflicto, ¿verdad? De debilidades o desventajas, podríamos decir que ahí dice que, bueno, que las variables predictoras están distribuidas, tienen una distribución normal, pero si no tienen distribución normal, puede ahí bajar el desempeño, por ejemplo. Y dice que las variables predictoras son independientes entre ellas, que usualmente, pues no, bueno, digo, no siempre es así, ¿verdad? Entonces el desempeño, pues va también a verse ahí alterado si no, y eso no es cierto, ¿no? Que sean independientes cada una de otra. Por ejemplo, un ejemplo de esto, de este último sería veces predictoras. Por ejemplo, podríamos estar clasificando, no sé, algún conjunto de personas y, por ejemplo, algo que podemos decir, a lo mejor el peso de una persona y la estatura más o menos están relacionados, ¿verdad? Entonces ahí dice que, por ejemplo, asume que no están, no hay relación, ¿no? Entre, por ejemplo, peso y estatura, por decir. O pues así puede haber varias, ¿no? Varias variables que en realidad están relacionadas. Y el clasificador las va a tomar. Siempre dice que las variables no están relacionadas con las son independientes. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y
Ok, bueno, es parte de esta unidad, es la parte del clasificador bayesiano. También bueno, eh, otro clasificador que, en el que nos enfocamos es el de máquina de soporte vectorial. Entonces, el máquina de soporte vectorial lo que hace, pues, es, bueno, encontrar un parámetro o digamos que ese algoritmo en general, lo vamos a ver a detalle, pero lo que hace generalmente es, busca, digamos que agregar una nueva dimensión a los datos, que para que los haga, digamos que sean clases linealmente separables, es lo que va a tratar de hacer. Em, entonces, pues eso es lo que va a buscar, ¿no? Entonces, va a encontrar ahí un plano, digamos, que separe, llamado hiperplano, porque, bueno, aquí como son en varias dimensiones, se conoce como un hiperplano, y la idea es que separe clases. Entonces, es una especie de superficie, ¿verdad? Que tiene, eh, que lo que va a hacer es, bueno, separarnos, pero considerando no solo 2 o 3 dimensiones, sino muchas dimensiones, nos va a tratar de separar. Y la otra es que, bueno, si fuera el caso más simple, que es el de 2 dimensiones, pues simplemente el llamado hiperplano más bien se convertiría en una línea recta, como es la que ven ahí en la figura a la izquierda. Y en 3 dimensiones, pues ahí sería un plano, ¿verdad? Como lo conocemos. El caso es de que, bueno, Profesor, profe. ¿sí? Disculpe la interrupción. ¿Cuál es la diferencia entre este y el otro que habíamos visto que se llamaba, creo que de análisis discriminante, que también teníamos como una función que nos daba una separación entre variables? Sí, bueno, sí, también, sí, exactamente, también busca ahí una separación, análisis discriminante, pero más bien aquí incluso podríamos verlo, es como otro enfoque porque, por ejemplo, en el análisis discriminante, más bien incluso te reduce las dimensiones, se queda con funciones que son el número de clases menos 1, ¿verdad? Entonces, y te busca entonces esas funciones que te maximicen ahí la separabilidad, ¿verdad? Aquí más bien va a buscar, digamos, creo que digamos que algo importante aquí en esta es cuando tienes clases que no se pueden, no hay, digamos, muchas veces no hay una separabilidad muy clara, no se separan muy claramente. Entonces, el soporte vectorial más bien incluso agrega otra dimensión más de las que tienes para buscar si en esa dimensión que agrega extra te ayuda a separarlos, ¿verdad? Es lo que vamos a ver, o sea, digamos que mientras análisis discriminante más bien te reduce las dimensiones, incluso te aumenta la dimensión. Esa sería como la mayor diferencia entre uno y otro. Ok, muchas gracias. De cualquier forma, ahorita lo vamos a ir viendo a detalle esto de que te agrega otra dimensión, ¿verdad? Miren, por ejemplo, ok, entonces, bueno, para definir un poco, porque vamos a hablar que del hiperplano, de algunas otras de precisamente los vectores de soporte, el margen. Entonces, por ejemplo, ahí para lo que hace el algoritmo de máquinas de soporte vectorial, es que entonces va a encontrar ese hiperplano y eh, digamos que, entonces, bueno, o sea, digamos que tienes diferentes clases, problemas con diferentes clases y pues bueno, pues va a haber como en otros algoritmos de clasificación, pues va a haber muchas maneras de separarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues va a haber muchos hiperplanos que podrían separar bien a las clases. Entonces, pues bueno, lo que se busca más bien es encontrar pues el óptimo, ¿verdad? Que
Entonces, una parte de encontrar el que mejor se pare, digamos, esto es hiperplano, es uno que maximice el que vamos a llamar el margen. El margen, si pueden ver que pues, el margen al que se refiere al margen, pues es digamos que es una distancia que está hacia alrededor de ese hiperplano que, eh, que digamos que lo que trata es de que dentro de ese margen pues se incluyan, podemos decir, dentro de este plano se incluyan el menor número de casos, ¿verdad? De entrenamiento. Se entrenan y tal que ahí no entren dentro de lo que le señalan ahí como margen, que si se fijan son esa línea punteada. Entonces ahí lo que se busca es que el menor de casos de entrenamiento estén dentro de este margen, ¿verdad? De esa especie de distancia. Esos casos, o sea, esos puntos de datos o pues sí, casos particulares de datos que digamos, como ahí se menciona, o sea, están sobre el margen o tocan ese margen, es los que se le llama vectores de soporte, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, los que, pues en base a eso, esas muestras de entrenamiento, pues van a moverle esos vectores de soporte. Y por lo tanto, bueno, esa distancia es el margen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, em, esos vectores de soporte, que acuérdense, son datos que están ahí sobre este margen, pues son importantes porque esos van a definir la frontera. La frontera, entonces, mm, si se fijan ahí, bueno, en la figura de la izquierda, a ver, déjame pongo aquí. Por ejemplo, bueno, aquí no lo señalan, estos círculos son los llamados vectores de soporte porque están sobre estos donde pasa el margen. Y entonces lo que queremos es una frontera que maximice ese margen, ¿verdad? Si se fijan aquí, nos dicen que es una subóptima porque eh, el margen no, que es la distancia al hiperplano, es pequeña, pero si nosotros movemos eh, estos, si movemos eh, o tomamos otros más bien vectores de soporte, que son, por ejemplo, como en esta figura, ¿verdad? Que tomas estos vectores de soporte, pueden ver que el margen se hizo más grande, ¿verdad? Es mayor el margen aquí que en la anterior. Entonces, se está maximizando ese margen. Entonces, lo que queremos maximizar ese margen, y entonces aquel que maximice, pues es como la frontera óptima. Y entonces es el, el hiperplano que está aquí, que para el caso de 2 dimensiones sería una línea. Esa línea que ven aquí continua, pues es lo que le llamamos el hiperplano, ¿verdad? Pero porque como estamos en 2 dimensiones, pues es una línea recta. Y entonces el hiperplano es óptimo, pues sería ¿verdad? Porque acuérdense, aquí pues habría muchas posibilidades, ¿no? Yo podría trazar una línea y decir, aquí se separan, o así. Pues ustedes mismos podrían incluso moverles y van moviendo esta línea y pues hay muchas posibilidades de líneas, ¿verdad? Pero se trata de buscar aquella que maximice ese margen. Y acuérdense, ese margen tiene que ver con estos vectores de soporte, vectores de soporte. Entonces, por ejemplo, bueno, las máquinas de soporte pues, se utilizan mucho y van a ver ustedes que son muy populares en la parte de clasificación. Y eso por lo que les decía, que pues son buenos para encontrar separación entre clases que no son linealmente separables. Tienen pues varias, tienen un buen desempeño. Y pues bueno, y en este último, bueno, dice que tenemos, ahorita, debido ¿cómo se llama? A las computadoras, ¿no? Al que tenemos poder de cómputo,
se puede pues aplicar a conjuntos de datos más grandes. Eso último es importante. Eso último que se menciona ahí, de hecho, es importante eh, porque, bueno, los máquinas de soporte vectorial sí son, digamos que computacionalmente más costosos de entrenar que algunos otros algoritmos de clasificación, ¿no? Por ejemplo, como, de hecho, como los que hemos visto, o sea, de como KNN o como Bayesiano. Entonces, bueno, como el máquinas de soporte vectorial es computacionalmente más costoso que las otras, pues a veces lo que hace más bien es, cuando se tiene un conjunto de datos grandes y no el poder de cómputo, digamos que es limitado, una opción más bien es primero probar con uno de estos métodos más simples para ver cuál es el desempeño, ¿no? Y quizá, pues si no es mucho el aumento o no cambia mucho el desempeño de un método más simple que con este de soporte vectorial, pues no es quizá necesario usar el máquina de soporte vectorial, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, de, so- de los máquinas de soporte vectorial, principalmente, bueno, entonces, identificar, una de las tareas, bueno, es identificar una línea que separe entre clases, ¿verdad? Entonces, bueno, si nos vamos al caso de dos dimensiones, ¿verdad? Para verlo aquí de una manera simple. Nos vamos a un caso de dos dimensiones y lo que les decía, pues para separar, digamos, tienes estos círculos y estos cuadrados. Entonces son tus dos clases y pues para separarlos habría varias maneras, ¿no? Por ejemplo, como las líneas A, B o C, o sea, alguien podría decir, no, los separo, trazo una línea como la C o la B o la A y pues todas me separan, ¿verdad? Son varias posibilidades. Entonces, pero ¿cuál va a tomar el algoritmo, no? Esa es como la pregunta. Entonces, lo que les decía, ¿qué va a usar? Pues bueno, va a tratar de maximizar ese margen del llamado hiperplano, que es bueno el que va a separar, pues que sea la mayor separación entre las clases, ¿verdad? Y como les decía, ahí en esas márgenes, pues están los vectores de soporte, que pues son puntos que están en cada clase, que están cerca del margen, ¿no? Donde el margen del margen máximo, ¿verdad? Que son representados por estos puntos. A veces caen sobre eso o son los más cercanos. Como pueden ver ahí, pues estos ahí los ven en gris, serían los más cercanos. Esos son los que consideramos como vectores de soporte. Entonces, para cada clase, pues vamos a tener que tener por lo menos un vector de soporte. Pero bueno, se pueden tener más, como aquí, ¿verdad? O sea, al menos uno que esté de este lado, porque bueno, sería uno de los de la clase de los cuadrados, pues va a ser uno de esos, va a ser el vector de soporte, y de este lado debe de haber otros vectores de soporte. Puede haber uno o incluso podría haber más, ¿verdad? Como aquí que tienes dos. De tus máquinas de soporte, el margen máximo, y ese es el que maximiza esto. O, sí, el margen máximo, pues sería el mejor hiperplano óptimo, ¿verdad? Que es lo que ya mencionamos. Entonces, para encontrar ese margen máximo, se asume que las clases son linealmente separables. Y entonces se trata también, bueno, de buscar en el espacio todas las posibilidades de todos los posibles hiperplanos para encontrar un conjunto de dos planos paralelos que dividan a los puntos en grupos homogéneos. Para cuando tienes una dimensión, un espacio de n dimensiones, porque recuerden que no siempre es, bueno, nada más 2, 3 dimensiones y no podemos tener múltiples dimensiones que serían dado por múltiples variables. Entonces la ecuación que se usa para el hiperplano es esa ecuación que ven ahí.
donde de ahí la W es un vector. Digamos que ese vector tiene que ver con ¿se acuerdan que es, bueno, es más bien es como si fuera o sea, esa es la ecuación, en lugar de tener la ecuación de la recta, pues tendríamos más bien una ecuación del hiperplano, ¿verdad? Donde, bueno, X es la parte de o sea, B sería el intercepto como en una ecuación de la recta, y tendrías W, el producto punto de esos dos vectores, ¿verdad? Entonces, en una línea, recuerden, en una línea recta tendríamos, por ejemplo, la ecuación de la recta es y igual a mx más b, ¿verdad? Entonces, todo, por ejemplo, podríamos poner, bueno, más bien pongo por aquí, para, por ejemplo, la ecuación de la recta, ¿verdad? Que y bueno, mx más b. Y podríamos ponerlo así, ¿verdad? Y menos mx menos b igual a 0, ¿verdad? En una recta. Entonces pasamos esto de este lado y nos queda así, ¿verdad? Igual a 0. Y aquí, bueno, o sea, cualquier punto que satisfaga esta ecuación, un punto en X que satisfaga esta ecuación, quiere decir que, bueno, es un punto que va a caer sobre la recta, ¿verdad? O sea, o cualquier punto que se pase sobre la recta va a satisfacer esta ecuación. Entonces, algo así sería para un punto que satisfaga esta ecuación, pues va a ser algún punto, quiere decir que es un punto que está en el hiperplano, ¿verdad? O sea, así como un punto que esté sobre la recta satisface esta ecuación, un punto que esté sobre el plano, sobre el hiperplano, satisface esta ecuación, ¿verdad? Entonces, esto ahorita vamos a ver qué tiene que ver con ahorita con lo del plano. Entonces, por ejemplo, si consideramos eso de que son datos separables, entonces aquí la idea es que usando la ecuación del hiperplano, lo que queremos es encontrar un conjunto de pesos que tengan, que digamos que sean o especifiquen sobre estos dos planos, ¿no? Que sería donde más menos sea mayor o igual que diga 1 o menor o igual a menos 1. Ahí ese vector W, vamos a considerar que es un vector que es normal al hiperplano. Y entonces, por ejemplo, aquí lo que queremos hacer es que vamos a tener, digamos, o a definir dos, diremos que vamos a poner aquí, a ver, le voy a escribir por acá. Van a ser los márgenes así, miren. W X menos B igual a menos 1 y WX. Bueno, es más B, ¿no? Más B igual a 1.
positivo, ¿verdad? Entonces vamos a, de manera arbitraria, definir estos como márgenes, ¿verdad? -1 y 1. Entonces aquí, bueno, de lo que se trata es que la distancia entre estos dos, bueno, y también tenemos que definir esto como la distancia. Voy a poner así la distancia entre los márgenes, bueno, estos son los márgenes, ¿verdad? La distancia entre esos va a estar dada por esto, 2 entre el valor absoluto, no es como se calcularía la distancia, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es que si queremos encontrar un hiperplano que maximice esta distancia, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, si queremos que esto sea maximizar esta distancia, entonces tenemos que minimizar este término del vector W, ¿verdad? Entonces, lo que queremos, digamos que el algoritmo lo que va a hacer es de que todas esas observaciones o casos que estén por debajo de uno de estos márgenes, por ejemplo de este, van a pertenecer a una clase y los que estén por encima de esto es otra clase. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Que recuerden, esos son los márgenes y aquellos que sean, que cumplan que sea menor o menos 1, pues pertenecerían a una clase y que sean más 1, pertenecerían a otra clase. Eso, miren, se vería de esta manera. Es decir, aquí, aquellos puntos que estén aquí, que satisfagan esto, pues van a estar aquí serían puntos que están que forman este hiperplano, ¿verdad? Que es la línea esta roja que ven aquí que separa. Aquellos que estén en +1, por ejemplo, estos serían puntos que caerían aquí en este hiperplano y satisfacen esta ecuación igual a que esto igual a +1. Por ejemplo, esta que está aquí satisface esta ecuación, que es -1. Y estos son los vectores de soporte, ¿verdad? Y, por ejemplo, entonces, lo que les decía es que todos aquellos que sean menores a -1, o sea, que sean menores a que diga esto, pertenecerían a una clase, y todos los que estén por puntos menores a este, pues serían otra clase. De ahí empieza como a dividirse, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es cuando, pues si se fijan, estos que están aquí son datos linealmente separables, o sea, porque tienes una clase, otra, y es una línea recta la que los separa, ¿verdad? Pero recordarán ustedes que, bueno, algo importante, o alguna de las ventajas de las máquinas de soporte vectorial, es que te separen clases que no sean linealmente separables, o sea, que no con una línea las puedas separar tan fácilmente. Eso es como lo importante. Porque, bueno, esto de que sean lineales, pues como decíamos, otros algoritmos lo pueden hacer, por ejemplo, análisis discriminante. Podría haberlo separado, ¿verdad? Entonces, algo que queremos hacer es que exista una manera de separar cuando tienes clases que no son linealmente separables. ¿Cuál sería este caso? Por ejemplo, tienes aquí una variable 2, y fíjense en estos datos originales. Si se fijan aquí, una recta, pues no
podemos ponerla, pero pues no es como lo mejor, ¿verdad? Para que nos separe aquí una línea recta. Entonces, estos podemos decir que no son linealmente separables. No hay una buena decisión. Pero lo que se puede hacer es que el algoritmo, o una de las fortalezas ahí del algoritmo de SVM, es que puede aprender digamos, sobre como fronteras de decisión entre clases que no sean linealmente separables. Entonces, ¿cómo lo hace? Les decía, agregando una dimensión extra a los datos para ver si puede encontrar una manera de separar, una manera, digamos, como lineal para separar datos que no son lineales. Entonces, eso es lo que podemos ver. Miren, por ejemplo, aquí está la variable 1 y la variable 2, visto así, no tiene. Pero si le agregas una frontera y lo que está haciendo es una especie de como que agregándole una tercera, una dimensión extra. Pero esa dimensión extra lo que hace es como, se menciona aquí, es como deformar ese espacio de las características. Y al hacerlo así, de cierta manera la deforma, pero si se fijan que lo que está haciendo es, al deformarlo, genera que se separen, ¿verdad? Pueden ver que, por ejemplo, los círculos naranja es como que lo empieza a deformar aquí, es como si esto fuera una superficie y le agregas otra dimensión hacia arriba, por ejemplo, o sea, está en X y Y y agarras otra en Z, que sería esto que se hizo aquí, para separarlos, para hacerlos linealmente separables, y ya nada más los separas ahora sí con un plano. Estaría aquí. Y entonces ese te dice, pues si lo haces así, esta es la frontera, ¿no? De decisión. Y esa dimensión extra se le conoce como kernel. Entonces, como en esta figura, ¿no? O sea, lo que tienes es, otra vez, este es otro ejemplo. Tienes aquí se verifica el gen 1 contra el otro gen, y estos son los que tienen el tumor, están como, y los que no normales. Otra vez, esto no es linealmente separable, ¿verdad? No podíamos poner una recta, pero pues no habría una clasificación muy buena. Entonces, ¿qué se hace? Pues bueno, se agrega otra dimensión extra, de cierta manera que es como si esta dimensión, como si alargara, ¿verdad? O como si, pues sí, ¿cómo se dice? Modificara o esta superficie, la alterara y la hiciera en 3 dimensiones, de tenerla en 2, en 3 dimensiones. Pero al hacerla en pasarla a 3, lo que ocurre es que ahora sí se pueden separar. Y entonces, si se fijan aquí, bueno, al hacer esta dimensión, dice, bueno, esto es la separación, entonces haces como si cortaras aquí con un plano y entonces la frontera de decisión, haces aquí, ¿verdad? Se forma aquí como una especie de círculo. Por eso entonces se vería como así, ¿verdad? Aquí un círculo. Entonces, ese que les decía se llama como el truco kernel, ¿verdad? Que te pones una función que te hace eso. Entonces, por ejemplo, otra manera de verlo, digamos otro ejemplo. Tienes aquí, por ejemplo, 2 variables ya de algún ejemplo más práctico. O sea, por ejemplo, aquí longitud y latitud de diferentes zonas, ¿no? De algún lugar, de ciertos lugares. Como ven aquí al representarlos, pues no son linealmente separables. Estos son casos de donde es muy, donde son lugares más soleados y lugares nevados, ¿verdad? Entonces, si se les grafica esas ciudades que son muy soleadas o nevadas, por la longitud y la latitud no se separan, no hay una separación lineal. Pero
podríamos agregar, digamos que una tercera dimensión. Aquí tenemos, digamos que tenemos dos dimensiones nada más. Pero ¿qué tal que si consideramos una tercera dimensión o una tercera variable para nuestros datos? Por ejemplo, si a las ciudades esas, ahora decimos, no, a ver, también considera, esas ciudades pues tienen una cierta altitud, considera la altitud. Y entonces, cuando considera la altitud, por ejemplo, vean aquí, ¿no? Ya graficas la altitud con tu altitud y que le agregaste una nueva variable aquí, adicional, pues ya se separan, ¿verdad? Y ya se pueden hacer separar. Esto, bueno, aquí se graficó así como también en 2 dimensiones, pero podríamos haber agregado un eje X. Lo que quiere decir aquí, por ejemplo, podríamos haber agregado un eje Z también, si quisieran. Y al ver esto en 3 dimensiones, probablemente estos triángulos que están aquí se irían hacia adelante, ¿verdad? La representación sería, no sé, verla así como hacia afuera de su pantalla, ¿verdad? Los triángulos saldrían fuera de la pantalla si pusiéramos aquí, agregáramos altitud, ¿verdad? Sería otra manera de representar. Si nada más graficamos altitud contra longitud, aquí se da, y miren, aquí sí se separa, ya es una separación lineal. Eso fue lo que hizo. Entonces, lo que hicimos fue eso, o sea, agregar esta dimensión, o sea, véanlo así, antes tenías 2 dimensiones, longitud y latitud, si le aumentas una tercera, pones una tercera, esa te hace ya tus datos separables linealmente. Entonces, eso de agregarle esa función es el llamado truco, se llama truco de kernel. Y bueno, ese kernel, pues bueno, como decíamos, es una función, ¿no? Una función que agrega, la idea es agregar nuevas dimensiones para que se pueda separar. Em, y bueno, las funciones kernel tienen esta forma, ¿verdad? En general. Donde, bueno, aquí es K es la función, y X y Y son las entradas. Entonces, lo que estamos haciendo es que f de X, o sea, decir, aquí es un mapeo, X lo estás pasando a otro, aquí es una función de X, una función de Y, ¿verdad? O sea, te está haciendo un mapeo de tus coordenadas X, Y a, de una dimensión n a una dimensión m, por ejemplo. Entonces, de una dimensión n, vamos a ponerle de una dimensión n, la estás pasando a una dimensión m, donde m es mucho mayor a n, ¿verdad? Entonces, de tener estas n dimensiones, las pasas hasta m dimensiones, pero m es mayor. O sea, lo que decíamos que le aumentas en dimensiones. ¿Para qué hicimos ese aumento? Para poder separarlos. Y entonces esas funciones pueden ser de diferentes tipos, o sea, el kernel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos pueden ser lineal, polinomio, es el gaussiano, o radial también, y sigmoide. Entonces, esa función kernel, no, o sea, digamos que esa no se aprende, no la aprenden, no es aprendida por el algoritmo en base a los datos, ¿verdad? No es que agarre los datos y aprende y dice, aquí se aplica esta polinomio o gaussiana. No, eso más bien nosotros tenemos que especificar qué función vamos a usar. Entonces,
para seleccionar esa función kernel, pues es o sea, en realidad es un hiperparámetro que se va a escoger y bueno, se dice que es un hiperparámetro aparte categórico porque no es un valor continuo, no es una función. Entonces, bueno, eso lo vamos a tener que elegir como hiperparámetro. Y pues como hiperparámetro, pues vamos a ver que también se puede ajustar ese hiperparámetro para encontrar pues, el mejor o el óptimo. Entonces, vamos a ver, digamos, un ejemplo o ejemplos de estas funciones. Tendríamos entonces el lineal y nada más básicamente acuérdense, es una función y esa cómo se haría es básicamente es el producto punto de del producto punto de las características. Entonces tienes unas características y una característica j, el producto punto, entonces esa es la función, esa es una función. Entonces ya te está generando el producto punto, pues te genera una nueva dimensión, ¿verdad? Es a lo que se refiere. O sea, por ejemplo, en ese punto, no sé, por ejemplo, vamos a decir que tienes así, ¿no? X igual a digamos así, este no va a ser un ejemplo arbitrario, ¿no? O sea, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿verdad? Es así los valores que toma X y Y toma los valores 4, 5, 6, ¿verdad? Por decir así. Nada más así de manera, para ejemplificar. Y, o sea, es decir, de ahí acuérdense que vamos a tener un mapeo de estas, ¿no? Fx, o sea, va a haber una función de x y que te lo mapea pues, en otra dimensión, ¿verdad? Y entonces, por decir, tenías así unos 3 y ahora tienes 1, 2, 3, 4, así, ¿no? O sea, no sé, aquí, ¿qué será? No sé, otro 3 y así, ¿no? O sea, más elementos. Y lo mismo con Y. Es una cierta función, ¿verdad? Que te lo está haciendo. Puede haber sido, no sé, el elevarlo a una función donde te los eleve al cuadrado, o donde te reste ciertos valores, o no sé, es una función cualquiera, ¿no? Y por ejemplo, esta, no sé, así como 16, 20, 24. Y así, ¿no? 30, no sé. Les digo, es una función así que no sabemos, ¿no? El caso es que ya de X te la mapeo a otra dimensión.
Vea, este era X originalmente y ahora f de X es esto. Y ahora la Y era esto y ahora es esto. Con ese número de elementos. Y vamos a poner 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Y finalmente, lo que se tendría que hacer es, por ejemplo, en un kernel lineal, pues lo que te haría es que lo habíamos puesto así que se representaba así, ¿verdad? Fx, sí, Fy, así lo poníamos. Y para un kernel lineal dice que es el producto punto. Quiere decir que tendríamos que hacer el producto punto de f de x con f de y, ¿verdad? Y entonces tendríamos que empezar a hacer aquí el producto punto, o sea, y como el producto punto es elemento por elemento, ¿verdad? 16 más 40 más así, ¿no? Y ya 3 más 24 por 3, 30 por 4, y bueno, aquí faltaría otro para que fueran igual. Y así, ¿no? El caso es que hacemos el producto punto. Y entonces, ese sería un kernel lineal, donde te toma entonces, acuérdense que se toman los valores originales, te los mapea, y luego ya que están mapeados, te los convierte en un producto punto. Y pues bueno, ese producto punto lo que nos está dando es lo que estamos generando es una nueva dimensión, ¿verdad? Entonces, ese sería como la parte de si es un kernel lineal. Y luego, por ejemplo, de polinomio, lo que hace, a ver, déjame ver, bueno, que en el lineal, entonces te genera aquí una línea que es la que te separa, ¿verdad? A los datos. Después, el polinomio, el kernel de polinomio, te agrega es básico, bueno, se haría con el producto punto más 1 elevado a la d, ¿verdad? Donde d es el grado del polinomio. Entonces, te hace el producto punto, le suma 1 y lo eleva al grado del polinomio. ¿Y eso que te va a hacer el grado del polinomio? Pues te va a generar una curva, ¿verdad? En lugar de una línea, vamos a tener una curva que van a buscar separar entre estas clases. Entonces puedes tener, por ejemplo, uno de segundo grado o, por ejemplo, uno de tercer grado. Que te separe de esta manera, ¿verdad? Entre más el grado de polinomio, pues también se hace más compleja esta parte, ¿verdad? Las curvas. Entonces, en el lineal, pues es cuando tenemos datos que nos separen. Nos conviene usar uno lineal cuando tenemos datos que separan son más linealmente separables. Y luego el kernel, que diga el polinomial, que es cuando depende del grado, es ya una curva, en realidad la frontera, y pues podemos tener diferentes grados. Y luego el gaussiano o radial. Ese, pues bueno, aquí, por ejemplo, ayuda también a separar porque aquí, bueno, aquí no se vio, pero es, digamos, el radial gaussiano es el que, ¿se acuerdan ustedes que dijimos que tienes dos variables y es como si generara ahí un cono, ¿verdad? Bueno, así como una especie de, así como, no es cono, o sea, pues es un, una, ¿se acuerdan que la imagen era, creo que la respuesta es esta, ¿no? Vamos a regresar. Aquí, ¿no? Algo como esto. Tienes una variable, otra, y el gaussiano te hace esto, el kernel, y pues ya te puedes separar, ¿verdad?
Esa es y la función es con eso, una función exponencial y un parámetro de gamma. Y el sigmoide, que ese se utiliza más para lo de redes neuronales, ese que se utiliza más, ¿no? Y ese pues también permite también, es otro tipo de función de kernel. Entonces, para estos kernel, una cuestión es que decíamos que hay que ajustar los hiperparámetros. Y hay muchos que se ajustan, pero lo más importante son esos que ven ahí en pantalla. Sería el parámetro y kernel, del que decía, o sea, si va a ser polinomio, radial, etcétera, ¿verdad? El grado del hiperparámetro, costo del hiperparámetro, que ahí, digamos que, como mencionan ahí, pues es que tan rígido es lo del la margen, ¿verdad? Hiperparámetro gamma también, que ahí controla la influencia de casos individuales que están ahí en la frontera de decisión. Ajá. Profesor, ¿Qué? iba a preguntar, ¿alguna vez he visto uno que otro videíto por ahí en YouTube sobre redes neuronales? Y me parece que se parece más o menos a esto. ¿Esto tiene que ver con las redes neuronales o no? Ah, sí, es que la parte de precisamente el de sigmoide, la función sigmoide, esa es la que se utiliza para la activación esa de las redes neuronales. Ajá, por eso ahí es donde se parece. Y por ejemplo, ¿las redes son otro tipo todavía de clasificador o es una parte completamente diferente de lo que estamos viendo? Ah, no, sí, esos también sí ayudan a la parte de clasificación. Nada más que esa parte, muchas veces digamos que esta parte de redes neuronales se pasa a la parte dentro de lo de aprendizaje automático, de machine learning, se pone en la parte un poco más ya de aprendizaje profundo, donde están las redes y las redes neuronales, y de esas hay varias, ¿no? Que las convolucionales, etcétera. Entonces ahí eso entra en la parte de aprendizaje profundo, que es digamos, como subconjunto de aprendizaje automático. Pero sí, Sale, también la clasificación. Ajá. Entonces, miren, esos son los parámetros, los hiperparámetros de que se deben de ajustar en las máquinas de soporte vectorial. Y por ejemplo, aquí algunas cuestiones para que vean cómo es necesario ajustarlos, porque dependiendo de estos parámetros puede cambiar la clasificación o la frontera de decisión, por ejemplo, el hiperplano, etcétera. O sea, por ejemplo, el grado del hiperparámetro, por ejemplo, si es de segundo grado, tercer polinomio, pues ese va a afectar, ¿verdad? Como pueden ver ahí, en la forma que va a tener la frontera de decisión. Pueden ver o sea, en una curva diferente a la otra, etcétera, ¿verdad? Y pues bueno, entonces, en general, pues cuando tienes un mayor grado del polinomio, pues es como más curveado, ¿no? Como unas curvas más, pues más pronunciadas, pero también es como más compleja la frontera de decisión. Ahí la cuestión es que, si recordarán muy al principio, mencionamos que a veces si se hace, si esto lo podemos, digamos, hacer tan complejo que, bueno, a lo mejor la clasificación va a ser muy buena porque te va a separar muy bien entre clases, ¿verdad? Con una curva muy a modo, digamos, pero esa, en cierta manera, es forzarlo al algoritmo, porque los datos que los pongas, pues los vas a ajustar a esa curva muy complicada que te va a separar muy bien esos datos.
es particularmente esos datos de entrenamiento. Entonces van a tener un desempeño bien alto, pero cuando le empieces a meter, cuando se empiecen a entrar datos que no conoce el algoritmo, pues no necesariamente esa misma frontera tan complicada va a aplicar a los demás, ¿verdad? Es buena para ese conjunto en particular, pero no para futuros, que es lo que se llama, ¿se acuerdan que hay que hacerlo generalizable, lo más generalizable? O sea, que eso misma te pueda servir para, te pones nuevos datos y te sirva esta frontera o este modelo, te clasifique bien y no solo a tu conjunto que se entrenó, con el cual se entrenó. Entonces el grado pues también afecta, ¿verdad? Ver qué tanto se dobla esta curva, pues es el grado, el polinomio. Lo otro es el costo, también el costo del parámetro, ¿verdad? Que pues ahí básicamente se asigna pues un cierto valor de aquellos de aquellos casos que están dentro del margen. ¿Se acuerdan que el margen son esas líneas punteadas, ¿verdad? Y entonces el margen te separaba, tratábamos de buscar una que te separaba, ¿no? Bueno, tienes clases que no son muy separables, sí va a haber algunos casos que van a estar cerca del margen y dentro. Entonces esos se van a tomar como una especie de penalización. Entonces, por ejemplo, un costo, aquí está, costo 0.1 y costo 10, ¿verdad? Entonces, un costo bajo, como el que ven a la izquierda, lo que le dice al algoritmo es que si nosotros le asignamos así, que tenga un costo bajo, le decimos al algoritmo que es aceptable pues tener más casos que estén dentro del margen. Entonces, como es aceptable que haya varios casos dentro de ese margen, ¿qué va a ocurrir? Que van a hacerse márgenes más anchos. Y digamos, porque varios pueden entrar ahí, ¿no? Entonces no hay problema, entonces los márgenes se ensanchan, ¿no? Esta distancia. En cambio, si por ejemplo se pone un costo alto, como el de al lado, que es 0.1 y el otro es 10, ahí pues bueno, la penalización, digamos, de tener casos dentro de esa frontera es mayor, ¿no? Es una penalización. Entonces, ¿qué te va a hacer? Pues va a tratar de que haya menos dentro de ese margen. Entonces, en cierta manera, pues se reduce esa frontera, ¿verdad? Bueno, o sea, los márgenes son más estrechos para que pues no entren tantos de los casos. Entonces, ese sería un efecto del costo. Otro parámetro, hiperparámetro, es gamma. El gamma, pues ahí lo que hace es la influencia de que cada caso esté, que cada caso sea más bien usado por lo del kernel, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que podemos pensar así como cada caso en el conjunto de entrenamiento que digamos que van a tratar, los casos de entrenamiento, la idea es que van a tratar de que sean clasificados correctamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mayor valor de gamma, por ejemplo, está 0.1 y 0.10. A mayor gamma, lo que va a ocurrir es que va a tratar de buscar en cada caso de entrenamiento, va a tratar de pues, clasificarlos en la clase que son, ¿verdad? Y entonces, ahí la cuestión es que se hace más, digamos que, pues puede pasarlo del sobreajuste, ¿verdad? Porque va a tratar de ahí elegir fronteras tal que pues te busque clasificar todos en la clase que son, entonces pues ahí ya la frontera se empieza ya a hacer como, en cierta manera, como deformar para tratar de que todas se clasifiquen en la clase que son, ¿verdad? Entonces acuérdense que es el sobreajuste, puede ocurrir eso. Cuando tienes un gamma menor o más pequeño, pues se toman ahí como menos atención
en buscar que todos los casos queden que todos los casos se clasifiquen, ¿verdad? Y entonces la frontera de decisión, pues, es un poco como más fija, ¿no? O sea, si se fijan en gamma 10, gamma punto 1, está estos así como tal cual, como especie de círculos. Están así porque, bueno, es más bien, recuerden que eso estaría viéndose hacia arriba, ¿verdad? Porque es con la gaussiana, y se acuerdan que se elevaba como especie de campana y se hacía un corte, ¿verdad? Y ese corte te daba este círculo. Entonces, cuando es un gamma punto 1, pues no importa los casos que estén ahí, que no estén, digamos, aquí están estos juntos, de dos círculos morados y acá hay otro, pero estos están fuera, ¿verdad? Estos dos que se ven acá están más lejos, pues esos no los toma en cuenta y ya se hace el círculo. Pero acá en el otro trata de tomar en cuenta esos, entonces, ¿qué te hace como una especie de, o sea, esto los alarga como si los extendiera fuera de la pantalla este grupo, pero también junto con este, ¿verdad? Entonces ya al empezar a extender este de acá junto con estos y estos de acá con estos, pues empieza a ser así, digamos que la frontera ya no es como aquí, ¿no? Que nada más es un círculo porque alarga nada más a estos que están aquí, sino se empiezan a hacer como una especie de, ¿qué digamos? Como especie de pues protuberancia, ¿no? Si fuera como una superficie, como varias protuberancias, y entonces ya la frontera, como pasa algo como con lo del grado del polinomio, que ya pones un polinomio mayor, empiezas a forzar mucho eso. Y pues bueno, ahí lo que ocurre es que podría ser el sobreajuste, ¿verdad? Que decíamos. Entonces es como los parámetros que vamos a ajustar y bueno, cada uno de estos los vamos a ir ajustando para encontrar los mejores dependiendo del kernel que vayamos a usar. Bueno, entonces, bueno, ahorita es un poco más enfocado la parte de la teoría de máquina de soporte vectorial. Ya con la práctica, pues podemos, se va también entendiendo, creo yo, un poco mejor. Y eso es lo que haríamos en la siguiente sesión. Nada más para la siguiente sesión, me gustaría que fueran instalando esta parte, ¿verdad? Bueno, si ahorita tienen el RAI, instálenlo y para la siguiente sesión trabajarlo, pero sería bueno, sería, no, bueno, de hecho ahora no vamos a instalar, creo que paquetes. Era la misma librería MLR, Tidyverse, y nada más ahora conjunto de datos spam. En este conjunto de datos que vamos a usar para ya la parte práctica y hacer un modelo de soporte vectorial, es uno muy, muy común que se utiliza también como conjunto de datos muy común y también para fines de educación, por ejemplo, de spam, ¿no? Emails que son correo no deseado, del spam. Y pues bueno, ya ven que bueno, ese es un problema, ¿no? Que están llegando los correos no deseados. Y pues bueno, ahí la idea es tener un conjunto de datos con correos electrónicos y pues bueno, en base a lo que vamos a hacer es extraer características de los emails que se reciben y, y bueno, clasificados en spam y no spam. Y en base, por ejemplo, por ejemplo, palabras que incluya, la frecuencia de las palabras, si trae o no signos de, por ejemplo, algún tipo de signo especial, signo de exclamación, por ejemplo. Varias características que vamos a tomar y vamos a hacer, vamos a usar el máquina de soporte vectorial como una especie de filtro, ¿verdad? De un filtro de correo no deseado.
Y después, pues vamos a poner emails que no conozca el algoritmo para que no lo clasifique en spam o no spam, ¿verdad? Eso es lo que se va a hacer se va a hacer en este modelo. Pero bueno, creo que eso lo podríamos hacer ya en la siguiente sesión para irlo poco a poco haciendo, ¿no? Y bueno, también, bueno, tengo ahí pendientes, les voy a subir unos ejercicios también faltan de análisis discriminante, eran lo que también faltaban, para que también los puedan ir haciendo de tarea, junto con los de Bayesiano, ¿verdad? Y también faltan algún ejercicio, muy parecidos a la tarea anterior, para que los tengan. Esos, bueno, ya los subo entre hoy o mañana, y esos, bueno, serían para entregar pues hasta el siguiente lunes. Tendrían tiempo. Nada más lo que sí es que recuerden de subirlos para que les cuente la tarea, sí subirlos, porque esta vez luego recibí algunos que están fuera de tiempo. Recuerden que ahora sí estoy dando mucho tiempo, o sea, pues de aquí hasta el otro lunes, para que los puedan subir, ¿verdad? Entonces, subirlos ahí al Teams, ahí van a estar esos ejercicios. Y bueno, las diapositivas también las voy a ir subiendo, las que ya fuimos viendo, ¿verdad? Para que tengan ahí a la mano también el código. Sale, profe, entonces nos vemos el miércoles. Y entonces el miércoles igual así aquí por Teams, ¿verdad? Para que quede grabada para los para todos. Sí, y luego nos sirve también para lo de los ejercicios, porque uno se regresa aquí a las clases para Sí, checar detalles. sí, ahí pueden checar. Sí, creo que sí. Muy bien. Bueno, entonces entonces aquí terminamos y que tengan una buena semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Sale, profe. Buenas noches.